Estos son es una pequeña introducción, ¿sí? Son algunos pequeños conceptos básicos que vamos a ver para tratar de entender de qué se trata una base de datos. Estos conceptos básicos van a tratar de la definición de la base de datos, las tablas de que están compuestas y las relaciones, ¿sí? Son los tres elementos básicos, los tres conceptos básicos que vamos a ver y que vamos a tratar de desarrollar en forma teórica y luego en un ejercicio práctico más específicamente. Primero, ¿qué es una base de datos? La base de datos no es más que un conjunto de datos, es decir, es un contenedor de datos, pero que tiene la característica que esos datos tienen que estar organizados y relacionados. Fíjense las palabras que están resaltadas, ¿sí? Tienen que estar organizados y relacionados entre sí y que tienen como objetivo final el ser consultados. ¿Sí? Esos datos tienen que permitir ser consultados. En cuanto a los diferentes tipos de bases de datos que hay hoy en el mercado, el modelo relacional, que es en el que nos vamos a detener y el cual vamos a desarrollar, es el más popular y el más utilizado. Hay muchas clasificaciones de bases de datos, ¿sí? El modelo o la base de datos relacional es solamente una de ellas, ¿sí? Hay bases de datos orientadas a objetos, por ejemplo, u otros tipos de bases de datos, pero, como bien les dice acá en la presentación, el modelo relacional es el que más se ha popularizado y es el que es más utilizado en el mercado. Como su nombre lo indica, esta base de datos tiene su fortaleza en el uso de las relaciones entre las tablas. Ahora vamos a ver de qué se tratan estas tablas. Y esas tablas finalmente son las que van a contener los datos de nuestra base, ¿sí? Entonces la base de datos no es más que un contenedor, como una bolsa, ¿sí? Que contiene datos, pero esos datos tienen que estar organizados. ¿Cómo los organizamos? Por medio de tablas. Y esas tablas, a su vez, tienen que estar relacionadas, por lo menos en este modelo que vamos a ver, que es el modelo relacional. Bien, una vez que tenemos la base de datos, tenemos que tener un programa que administre esa base de datos, ¿sí? Con la cual podamos trabajar. Y ese programa se denomina sistema gestor de base de datos. En nuestro caso, le agregamos la palabra relacional porque el que vamos a ver específicamente es un sistema gestor de base de datos relacional. Bien, vamos con el primer concepto luego de la base de datos, que es el concepto de tablas. Como les decía en la diapositiva anterior, la base de datos no es más que un contenedor de datos. Pero esos datos, para poder ordenarlos, tengo que tener algo que me permita hacerlo. En este caso, los datos van a estar almacenados en tablas. Esas tablas van a hacer referencia a una determinada entidad. ¿Qué es una entidad? Dependiendo del caso que estemos estudiando, por ejemplo, una entidad pueden ser los alumnos, una organización, los clientes de una empresa, una o varias empresas, todos esos elementos los denominamos entidades. Y cada tabla, a su vez, va a contener datos de esa entidad en particular. Es decir, una tabla va a tener datos de alumnos y nada más que de alumnos. Otra tabla va a contener los datos de, por ejemplo, las materias que están cursando esos alumnos y solamente las materias que están cursando. Es decir, no se mezclan los contenidos de las diferentes entidades en diferentes tablas. A su vez, esas tablas están compuestas por campos o atributos para describir las entidades. Es decir, van a ser todos los elementos que me interesa almacenar sobre una determinada entidad. A eso se denomina campo o atributo.
Por ejemplo, en el caso de alumnos, podríamos tener su apellido, su nombre, su fecha de nacimiento, su domicilio, ¿sí? Su número de documento, etcétera, etcétera, etcétera. A cada uno de esos atributos que van a describir esa entidad alumno, lo vamos a denominar campo. ¿Sí? Ahora vamos a ver al final un diagrama que por ahí les clarifica más. Y cada uno de esos campos, a su vez, pertenece, mejor dicho, se debe configurar como un determinado de un determinado tipo. Por ejemplo, si voy a almacenar el apellido del alumno, el tipo de datos para ese campo va a ser de tipo carácter, porque el apellido está compuesto por caracteres. Ahora, si quiero almacenar su número de documento, por ejemplo, entonces el campo donde voy a almacenar el número de documento tiene que ser de otro tipo de datos, posiblemente un tipo de datos numérico. Entonces tenemos la tabla, los campos que componen esa tabla, y finalmente el conjunto de campos lo llamamos registro. Si ustedes vieron hoja de cálculo avanzado, teníamos una tabla de datos donde las columnas vendrían a ser como los campos de la tabla. Y cada una de las filas van a formar los registros, mejor dicho, de esa tabla. Por eso decimos que un registro es cada fila de información que contiene la tabla. O bien es el conjunto de campos, ¿sí?, de una tabla, se denomina registro. Una vez que tenemos determinados cuáles van a ser las entidades de las cuales queremos almacenar los datos, tenemos los campos que van a describir esas tablas, tenemos que determinar sí o sí para cada tabla un campo que va a cumplir la función de llave primaria o principal. ¿Qué me va a permitir ese campo? Identificar un registro en particular, ¿sí?, y no otro. Por ejemplo, si estamos hablando de alumnos, como venía haciendo, seguramente pueden surgir varias llaves primarias, ¿sí? Pueden surgir varias llaves candidatas en realidad, pero tenemos que determinar una de ellas como llave primaria o principal. Se me ocurre, por ejemplo, el número de documento, puede ser la llave primaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque no debería haber dos alumnos con el mismo número de documento. O bien podría ser su número de quill, también como llave primaria principal. Es decir, en cada tabla tengo que determinar un campo cuyo contenido no se repita en el resto de los registros. Si yo hago referencia a un número de documento, sé que hago referencia solamente a un registro de esa tabla, a uno y no más de uno. Por eso dice que esa llave primaria me permite identificar de manera unívoca cada registro de la tabla. En el caso que les venía nombrando como ejemplo, en el caso de los alumnos, es como que surge de manera natural, ¿no es cierto?, el tema de cuál es su llave, como decíamos, su quill, por ejemplo. Hay otras tablas donde la llave primaria no surge así de manera natural, porque son entidades más abstractas. Por ejemplo, si tengo una tabla que contiene las materias de un plan de estudios. En ese caso, donde no surge de manera natural una llave, lo que se hace normalmente es agregar un campo que me permite identificar una asignatura de manera unívoca. Por ejemplo, un código, ¿sí? Un código de asignatura donde ese código no se repite y me identifica cada asignatura en particular. Bien. Y por último, tenemos las relaciones. Teníamos entonces las tablas, compuestas por campos. El conjunto de campos forman un registro. Y a su vez tengo las relaciones entre las tablas.
Es decir, todas las tablas de una base que componen una base de datos deberían estar relacionadas entre sí. ¿Cómo las relaciono? A través de datos en común o a través de campos en común, porque ahora vamos a ver que la relación en sí es a través de campos. Es decir, tengo campos en común en dos tablas y por medio de esos campos voy a establecer una relación. Esas relaciones pueden ser de varios tipos. Ahí yo nombro 3 en la diapositiva, pero vemos que una está resaltada, que es la que es uno a muchos. ¿Sí? Ese tipo de relación es la relación que más abunda en un sistema de base de datos relacional. ¿Sí? No es que las otras no existan, por ejemplo, también puede haber relaciones uno a uno o relaciones muchos a muchos. Ahora vamos a ver bien con un ejemplo. Yo necesito nombrarle esto en forma teórica, por ahí no les le queda muy claro, pero con el ejemplo vamos a ir viendo. ¿Sí? Les decía entonces que las relaciones entre las tablas son de diferentes tipos. La que más se utiliza, o la que más va a aparecer, mejor dicho, es una relación que denominamos una relación uno a muchos. ¿Sí? Y es la que debería aparecer más en una base de datos. Las relaciones muchos a muchos posiblemente no estén, sobre todo en la base de datos que le vamos a dar de ejemplo, ¿sí? Las relaciones siempre van a ser de uno a muchos. Y es acá por ahí un tema que les cuesta bastante establecer las relaciones entre las tablas, porque no hay una regla específica para seguir. ¿Sí? Depende mucho de la lógica de la base de datos. Es decir, depende de qué base de datos estamos hablando y ahí tenemos que ir viendo qué tabla relaciono con cuál y a través de qué campos. Sí hay algunas reglas para saber si vamos por el buen camino al establecer las relaciones. Pero hay veces que esas reglas se cumplen, pero igual la relación no es correcta. ¿Sí? Esas dos relaciones que les nombramos siempre son que los campos a relacionar tienen que ser del mismo tipo. Unas diapositivas atrás les había comentado que un campo puede ser numérico, puede ser carácter, puede ser de tipo fecha, ¿sí? Todo depende de qué es lo que quiera contener ese campo. Entonces, como las relaciones se establecen entre campos, esas relaciones, esos campos, mejor dicho, para establecer la relación, tienen que ser del mismo tipo. Otra regla es que las relaciones se dan, sobre todo en los casos que vamos a ver nosotros, entre campos donde uno de ellos es llave o clave principal y el otro no lo es. ¿Sí? Esto quiere decir que si estoy relacionando dos llaves principales, o estoy relacionando dos campos en los cuales ninguno de los dos es llave, y hay algo que no estoy haciendo bien. Y por último, recalcar que por más que se cumplan las reglas anteriores, ¿sí? Siempre se debe seguir una lógica. Es decir, que son condiciones necesarias, pero no suficientes. Hay veces que se cumplen esas dos condiciones, pero igual la relación no tiene una lógica y está mal. Por último, les doy un pequeño ejemplo de lo que vendría a ser un diagrama de base de datos, ¿sí? Donde vamos a tratar de identificar cada uno de los conceptos que estuvimos viendo. Todo el conjunto de las entidades que estamos describiendo y sus relaciones, ¿sí? Conforman la base de datos. Por eso les decía que la base de datos es un contenedor de datos, pero que están ordenados. En este caso, ¿cómo están ordenados? Están ordenados en 3 tablas que describen a la entidad clientes, a la entidad pedidos y a la entidad productos. ¿Sí? Se trata de una pequeña base de datos de una empresa donde clientes
realizan pedidos de productos, de uno o más productos. Fíjense entonces que tengo la tabla de clientes donde los campos o los atributos que describen a esos clientes son un número de cliente, un apellido, un nombre, una calle, una ciudad, un código postal y un teléfono. No significa que sean los únicos, sino que en este estudio que se está haciendo son por ahí los más significativos o los que me interesa almacenar en este momento. Lo mismo para pedidos, ¿sí? Tengo un número de pedido, el cliente que lo realizó, una fecha de envío, una cantidad pedida y el código del producto que ha sido pedido. Y por último, una tabla de productos donde tengo los campos, código de producto, la descripción, la cantidad y el precio. Cada uno de estos campos, de cada una de las tablas, son de un determinado tipo. Por ejemplo, cliente puede ser o debería ser de tipo numérico, ¿sí? Porque dice el número del cliente. El apellido tipo carácter, la fecha de envío es de tipo fecha, ¿sí? La cantidad posiblemente sea del tipo numérico, ¿sí? La cantidad acá se hace referencia al stock, en este caso del producto. Y abajo de cada una de las tablas hay una tablita que representa, en definitiva, cuáles son los datos almacenados en esas tablas. Como les decía, en hoja de cálculo avanzado trabajábamos con tablas de datos para poder hacer análisis de datos. Fíjense que es muy similar, ¿sí? Tenemos, por eso hoy les decía que las columnas van a representar los campos y las filas son los registros, ¿sí? Acá tengo distintos tipos de clientes, 5 clientes. Fíjense que no se repiten, el número de clientes sobre todo no se repite. Acá tengo los pedidos que realizaron esos clientes y acá tengo los productos que vende la empresa. Siguiendo con la descripción de la tabla, me faltó decir que el campo que tiene el dibujo de una llave a su izquierda o a su derecha es el campo que es la llave principal para esta tabla, ¿sí? En este caso, para la tabla de clientes, la llave principal es el número de clientes. Es decir, no hay dos clientes con el mismo número. Lo mismo para pedidos, la llave principal es el número de pedidos. Yo digo el pedido número 10.234 y hago referencia a una fila o un registro particular de esta tabla, ¿sí? No hay dos pedidos que tengan el mismo número. Y para la tabla productos, su llave principal va a ser el código del producto. No hay dos productos que tengan el mismo código, ¿sí? Si yo digo código de producto 30, sé que me estoy refiriendo, en este caso, al aromatizante, que tiene un precio determinado y un stock determinado en ese momento. Ahora bien, las líneas, ¿sí? Las líneas que unen estas diferentes tablas vienen a representar las relaciones. Si observan, cada tabla solamente tiene datos de esa entidad en particular. Es decir, en la tabla de clientes no hay datos que hagan referencia a los pedidos, por eso tengo que relacionar lo mismo entre pedidos y productos. Entonces, para saber qué pedido hizo un cliente, tengo que relacionar la tabla clientes con la tabla pedidos a través de el campo cliente número de la tabla clientes y cliente números de la tabla pedidos. Lo mismo entre pedidos y productos, ¿sí? Relaciono el campo código del producto con el campo código producto de las diferentes tablas. Fíjense que se cumplen en este caso las dos reglas que establecimos anteriormente, que era que de un lado de la relación tiene que ser llave
es llave en la tabla de clientes este campo, y en la tabla pedidos no es llave el campo cliente número. Y ambos deberían ser del mismo tipo, ¿sí? En este caso, supongo que los dos serán de tipo numérico. Si vemos perdón, antes de mostrarles abajo las tablas de contenidos, lo mismo la relación para establecer la relación entre productos y pedidos. La tabla productos se relaciona con la tabla pedidos a través del campo código de producto, ¿sí? De un lado es llave, de un lado de la relación es llave, y del otro lado de la relación no es llave, ¿sí? ¿Por qué? Porque este producto o este código de producto se puede repetir muchas veces en muchos pedidos, ¿sí? Entonces, si vemos acá en la descripción de la tabla, fíjense que el cliente número 100 hizo 2 pedidos en este caso, pero si yo quiero saber cuál es el apellido o la dirección, el domicilio de ese cliente, tengo que acceder. Con este número 100 puedo acceder a la tabla de clientes y traer todos los datos que le corresponden. Lo mismo entre pedidos y productos, ¿sí? El código de producto, fíjense que el código 10, por ejemplo, aparece 2 veces en 2 pedidos diferentes. Por eso no puede ser llave dentro de la tabla de pedidos. Sí es llave para la tabla de productos. Ahora, acá no dice el nombre del producto, ni su precio, ni ningún otro dato relacionado con el producto, sino que solamente hace referencia a su código. Entonces, con ese código 10, yo puedo venir a esta tabla a través de la relación y obtener el resto de los datos que me interesan de ese producto. Por ahí en hoja de cálculo avanzado veíamos estas 3 tablas solamente como una gran tabla, ¿sí?, de datos para poder analizar datos. En ese caso iba a tener en varias filas repetido el nombre y el apellido del cliente o la descripción del producto. Bien, terminando ya con esta pequeña introducción teórica, entonces ahora vamos a desarrollar unos prácticos con una herramienta en particular que es un sistema gestor de base de datos relacional de escritorio. ¿Por qué de escritorio? Porque por la cantidad de registros que admite, ¿sí? Esto es para muy pequeñas empresas, para algo hogareño, ¿sí? Se imaginan que en un banco no voy a poder utilizar base de LibreOffice para administrar, sino que tengo que ir a otros productos que me permitan mayor complejidad en los datos, pero el modelo sigue siendo el mismo, ¿sí? Lo que va a variar sí es las cuestiones de seguridad que tiene y las cuestiones de cantidad de datos que puede almacenar. Entonces, Carlos, vamos a... ¿Sí? Antes que avances, Daniela, sí, pregunta si puedes explicar de nuevo qué significa y cómo funciona la llave. Bueno, ahí voy. Entonces, antes de explicar, les termino de decir que el sistema gestor de base de datos que vamos a utilizar se denomina base, ¿sí?, y pertenece al conjunto de herramientas de LibreOffice, que como todas las herramientas que estuvimos viendo, son de código abierto, ¿sí?, y son gratuitas. Es decir, ustedes una vez que se instalan el LibreOffice completo, le tienen que instalar también base, que va a ser el programa con el cual vamos a trabajar. Ahí voy al tema de las llaves, me decían. Sí, si puedes explicar de nuevo qué significa y cómo funciona la llave. ¿Qué es una llave? Una llave, ¿sí?, o llave principal en realidad, porque puede haber varias llaves, pero una de ellas es la llave principal o la llave primaria, es un campo, ¿sí? Es un campo de la tabla que lo que me permite hacer es identificar un registro en particular de esa tabla y solamente uno. Es decir, permite identificar un registro en forma unívoca. Por ejemplo, para la tabla clientes, la llave principal es el número de clientes.
fíjense que el número de cliente no se va a repetir en esta tabla. Si yo hablo del cliente 300, accedo directamente a este registro y no a ninguno de los otros. ¿Cómo se establece? Bueno, eso es en el diseño de la base de datos. Hay que determinar cuál es el campo que me permita establecer que ese campo no se repita dentro de la base de datos. ¿Está bien? Entonces, en este caso estoy diciendo que el número de clientes va a ser la llave, por lo tanto, no se va a repetir. No puedo dar a dos clientes el mismo número de clientes. Lo mismo para código de productos. Acá tengo que agregar un elemento que es el código de producto, un campo, mejor dicho, un elemento, ¿sí? Y digo que ese código de producto va a ser la llave principal de esta tabla y me va a poder identificar un registro en forma unívoca. Cuando estoy hablando del producto cuyo código es 30, sé que estoy hablando de aromatizante y no de cualquier otro producto. Ahora, de cualquier manera, en el ejercicio práctico lo vamos a volver a ver y repetir varias veces y ver cómo se establece. ¿Sí? Pequeño detalle, Daniela. La llave funciona para identificar en forma unívoca a ese registro, a esa entidad. En este caso, está presentando 3 tablas el profesor. Y imagínate cualquier otra tabla sobre la que han trabajado en hoja de cálculo avanzado. Una tabla de vehículos, por ejemplo. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que podría ser una llave que identifique al vehículo en forma unívoca? No puede haber 2 vehículos con ese mismo dato, con ese mismo valor en ese campo. Y sería patente. Dentro del listado, perfecto. Dentro de un listado de alumnos de la facultad, podría ser número de legajo. Un listado de propiedades podría ser la partida inmobiliaria. Acá figuran productos, pedidos y clientes. Imagínense en un banco, los clientes de un banco. Más allá del nombre y apellido que se puede repetir, o el documento, también puede ser un número de cuenta. Esa es la idea para que ustedes... Siempre termina siendo intuitivo el tema de la clave y salta automáticamente cuando se crea la tabla de datos, porque es absolutamente necesario que cada registro sea único, identifique a esa entidad y no se repita. No sé si fuimos claros, Daniela. Adelante, Carlos. Bien, pues ahí les comentaba que en otro tipo de tablas que son más abstractas, no como vehículos o alumnos o personas, como venimos viendo, no queda más remedio que agregar un campo que cumpla esa función, ¿sí? Que sea un campo que me permita identificar de manera unívoca. Por ejemplo, les decía hoy, en el caso de una tabla donde tengo almacenadas las asignaturas de un plan de estudios, lo más probable es que tenga un código, ¿sí? Que cumpla esa función nada más, de identificar una asignatura de manera unívoca, ¿sí? Puede ser numérico, carácter o de cualquiera de esos tipos. Bien, ¿alguna pregunta más hasta acá? Si no, arranco con el ejercicio práctico. Adelante, Carlos. Bien. Voy a desarrollar un ejercicio de la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Que está en el aula virtual. En el aula virtual tienen la guía de trabajos prácticos y tienen además los archivos de resoluciones de los trabajos. Es decir, pueden ustedes desarrollar el trabajo y se descargan todas las resoluciones y pueden comparar, ¿sí? O si algo se les resultó difícil, pueden ver cómo está hecho en los archivos de resolución. Siempre vamos a estar para consulta por medio de el correo electrónico, ¿sí? Que también está en el aula virtual. Y así que ahí pueden dejarnos todas las consultas cuando van desarrollando la guía de trabajos prácticos. Les dejo acá por las dudas el enlace para acceder al aula virtual de base de datos en el aula virtual de la facultad. Bien.
Un segundo, voy a iniciar el LibreOffice. Bien. Cuando inician LibreOffice, ¿sí?, les debería aparecer una pantalla similar a esta, dependiendo de las versiones. Y lo que vamos a trabajar, fíjense que acá aparecen todos los programas con los que estuvieron trabajando. Carlos, yo no la visualizo, no sé si los alumnos, por ahí soy yo nomás. ¿Los alumnos visualizan la presentación? Gabriela, ¿ves la presentación? Bien. Bien, soy yo nomás. Bien, bien. Entonces, les decía que este es el entorno de LibreOffice. Acá aparecen todos los componentes de LibreOffice. Y vamos a trabajar con base de datos base. Haciendo clic, ¿sí?, vamos a ver un pequeño asistente que tiene dos pasos. Donde en el primer paso nos pregunta qué es lo que queremos hacer. Si crear una base de datos nueva, abrir una base de datos con la que ya estuvimos trabajando, o conectar con una base de datos existente. Vamos a, en este caso, crear una base de datos nueva, ¿sí? Abrir una base, como les decía, es para cuando ustedes ya venían trabajando y van a tener acá una lista de bases de datos con las cuales estuvieron trabajando, o pueden abrirlo desde alguna carpeta de su escritorio, o si no, pueden conectar a una base de datos existente. Esta conexión con la base de datos, que ya es un poquito más avanzada, pero les comento que me sirve, por ejemplo, para conectarme con una base de datos de otros proveedores. Por ejemplo, el programa más popular dentro de los programas que no son gratuitos, ¿cuál sería? Seguramente me estarían respondiendo Access, ¿sí? Access, que pertenece al paquete Office de Microsoft, es, digamos, la versión no gratuita de un gestor de base de datos relacional. Lo que se puede hacer a través de base es conectarme, es decir, por ejemplo, yo puedo haber desarrollado una base de datos en Access, pero la quiero leer desde este entorno, ¿sí?, me puedo conectar a esa base de datos. No la puedo manipular, pero sí lo que puedo hacer es leer los datos que contiene esa base. Pero por ahora vamos a la primera opción que dice crear una base de datos nueva. ¿Sí? Dejan la opción que les ofrece por defecto. Botón siguiente. Y tengo varias opciones. Ya les digo que dejen las opciones que están marcadas, ¿sí?, que les ofrece siempre por defecto, pero les comento de qué se trata. La primera opción dice sí registrar la base de datos, que es lo que vamos a hacer. Y la segunda opción dice no registrar la base de datos. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Por ejemplo, si yo quiero acceder desde una hoja de cálculo o al revés, si quiero acceder con base a una hoja de cálculo que lo pueda hacer, ¿sí?, fíjense que la estructura que estuvimos viendo es muy similar, ¿sí? Quiero ver representada la tabla de una hoja de cálculo por medio de una tabla de base de datos, sí o sí tengo que registrar la base de datos, es decir, lo que me permite la registración es poder compartir los datos entre diferentes aplicaciones. Si estoy seguro que no lo necesito, le digo no registrar la base de datos. Y en cuanto a las opciones que me ofrece más abajo, fíjense que está marcada la opción abrir la base de datos para su edición, que es lo que vamos a necesitar. Y la otra opción que no está marcada es crear tablas mediante el asistente para tablas.
vamos a ver que la mayoría, en realidad todos los objetos, excepto las relaciones, las podemos hacer por medio de asistentes. Ahora vamos a ir viendo cuál me conviene hacer por medio de asistentes y cuáles no. En el caso de las tablas, yo no voy a usar el asistente, ¿sí? Porque no es una base de datos de las estándares, por decirlo así, sino que es una base de datos que necesito armar las tablas una por una y no a través de un asistente. Entonces, no voy a marcar y simplemente digo finalizar. A continuación, lo que me pregunta es el nombre que le voy a dar a la base de datos y su ubicación dentro de mi equipo. Yo lo voy a guardar, lo voy a llamar, mejor dicho, como estoy desarrollando, el práctico 2 de la guía de trabajos prácticos, que dice que lo guarde como gestión ventas. Y lo voy a guardar para encontrarlo más fácilmente. Está bien, lo voy a dejar dentro de la carpeta documentos de mi equipo. Esto que parece tan trivial por ahí cuando están rendiendo el examen es muy importante porque cuando tienen que levantar después el examen al tareas, ahora que estamos tomando exámenes en forma no presencial, es importante que sepan dónde guardaron, ¿sí? Y la extensión de la base de datos que siempre es ODF, eso no lo cambia. ¿Sí? En definitiva, lo que les quiero decir es que tengan en cuenta dónde guardan para poder después levantar ese archivo si se les pide a la sección tareas en el caso de tomarles el examen en forma no presencial. Entonces, una vez que le di el nombre, que elegí dónde lo voy a guardar, clic en guardar y puedo comenzar a trabajar. Cualquier pregunta o duda me la hacen saber, ¿sí? Estoy atento. Bien, vamos a mirar un poquitito este entorno de desarrollo de la base de datos y vemos que en su parte superior no se aleja mucho a lo que son, mejor dicho, los diferentes programas de LibreOffice, ¿sí? Tengo una barra de títulos donde me menciona el nombre del título y el programa con el nombre del archivo, o de la base de datos en este caso, y el nombre del programa que estoy utilizando. Una barra de menú a través de la cual puedo hacer diferentes tipos de operaciones, ¿sí? Y una barra con iconos de acceso directo, que son los que más frecuentemente se utilizan. A continuación tengo el área específica, ¿sí? Que hace diferencia de los otros programas de LibreOffice, donde tengo a la izquierda, fíjense, diferentes objetos, ¿sí? Tengo, por defecto me apareció resaltado tablas, cuando estoy creando una base de datos nueva. Las consultas, ¿sí? Si se acuerdan de la definición de la base de datos, la idea es que tenga ordenados los datos, que pueda hacer consultas sobre esos datos. Tengo formularios, ¿sí? Los formularios es un objeto que me permite introducir los datos a las tablas sin tener que trabajar con las tablas en crudo, por así decirlo. Y por último, los informes, que los puedo presentar en forma escrita, es decir, en papel o por pantalla, los diferentes informes que me interesen sobre esta base de datos. Lo primero que voy a hacer es crear las tablas. Si no tengo tablas, no tengo ni consultas, ni formularios, ni informes, ¿sí? Entonces, fíjense que para cada objeto, a la derecha, en la sección tareas, normalmente hay dos opciones de crear ese objeto, o en modo diseño o mediante el asistente. Si me voy al objeto consultas, lo mismo, crear una consulta en modo diseño o usar el asistente. Lo mismo para formularios y lo mismo para informes. Yo les voy a ir diciendo qué método utilizo para la creación de cada objeto.
No quiere decir que sea la única o lo tengan que hacer así, sino que es la que les recomendamos para que les sea más fácil el desarrollo del ejercicio. Hay objetos en los que vamos a utilizar el modo diseño y hay objetos en los que vamos a utilizar el asistente. Bien. Seguimos describiendo el área de trabajo de base y vemos que hay una área que todavía está vacía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos ni tablas, ni consultas, ni formularios, ni informes, ¿sí? Todavía lo único que tenemos es el contenedor de la base de datos que ya tiene un nombre que se llama gestión ventas y el resto está vacío. Y en la parte inferior, en una barra también, en la barra inferior, vemos que nos indica que esto es una base de datos incrustada. ¿Qué significa? Que es una base de datos que es la base de datos nativa de base y el motor que está utilizando para poder trabajar. En el asistente, cuando recién ingresamos, ¿se acuerdan que yo les dije que podían acceder a una base de datos Access? Si ese fuera el caso, acá les debería decir que están accediendo a una base de datos de tal o cual tipo, inclusive si no mal recuerdo, el nombre del archivo en Access y el camino donde está ubicado, es decir, la carpeta donde está ubicado ese archivo. Pero como estamos usando el motor nativo de base, ¿sí? Les da esta información, el nombre del motor en particular que están usando. Bien, arranquemos entonces con la creación de las tablas. Las tablas las voy a crear siempre en modo diseño. Esta es un ejercicio muy pequeño, ¿sí? Son 2 tablas, ¿sí? Es lo mínimo que puedo tener, 2 tablas, pero a manera de ejemplo, a manera de ejercicio nos va a servir. De cualquier manera, tanto en los ejercicios siguientes como en los exámenes, tratamos de no crear bases de datos gigantescas, como podrían ser que ocurra en la realidad. No les vamos a dar bases de datos de 1000 tablas ni de 100 tablas, ¿sí? Sino algo que pueda ser realizado en el tiempo que les damos. Pero tengan en cuenta que en la realidad, ¿sí? En base de datos, no solamente que sean ejercicios, a manera de ejemplo, la cantidad de tablas que pueda haber son muchísimas. Depende siempre de la complejidad que estén tratando de representar por medio de esa base de datos. Bien, entonces, para crear la tabla, hago clic en crear tabla en modo diseño, solo clic, y se me despliega, ¿sí? Esta ventana que me va a servir para crear la tabla. Vamos a crear un poco esta columna y vamos a ver que voy a necesitar el nombre del campo, como lo vimos en la teoría recién. Ese campo va a tener un tipo y una descripción, que la descripción es como una observación nada más, ¿sí? No tiene como finalidad formar parte de la estructura de la tabla, sino que simplemente me va a permitir poder agregar algo más de información extra. En vez de anotarla en un papel, la puedo tener almacenado acá a continuación de cada campo si quiero escribir algo más relacionado con ese campo. Y en la parte inferior tengo las propiedades del campo, ¿sí? Que dependiendo de su tipo van a ir cambiando. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo. Entonces, voy a construir una base de datos que habla de gestión de ventas, donde tengo 2 tablas. Una tabla que contiene los precios de los productos, o sea, en realidad los datos relacionados a los productos, y los datos relacionados a las ventas de esos productos. Entonces, el primer campo se denomina código. Estoy construyendo la tabla de productos que en el ejercicio se llama lista de precios.
Entonces, tengo el código. Ese código, todo esto que yo voy escribiendo, no es que le vamos a pedir que ustedes diseñen, sino que está perfectamente descrito en el ejercicio. Les dice cuál es el nombre del campo que tienen que utilizar y cuál es su tipo, ¿sí? En este caso, dice que es de tipo entero, ¿sí? Entonces, busco en la lista de posibles tipos de campos y busco el que me determina el ejercicio. El segundo campo se va a llamar nombre bajo producto. Van a ver que en la mayoría de los ejercicios o se utilizan guiones para unir los nombres del campo o simplemente están todos juntos y se diferencian con mayúsculas o minúsculas. No es que esté prohibido utilizar los espacios como nombres del campo, pero después, cuando sigamos avanzando, sobre todo con el tema de las consultas, vamos a ver que nos puede acarrear dificultades si no tenemos en cuenta bien la creación de los nombres. Les vuelvo a repetir, no es que esté prohibido, sino que por ahí resulta más dificultoso escribir una consulta que tiene nombres de campos con espacios incluidos, ¿sí? Por eso van a ver que los nombres de los campos o tienen guiones bajos, como en este caso, o directamente está todo junto, nombre producto, pero espacios en blanco creo que no hay ninguno que tenga. Entonces, nombre de producto es de tipo texto, según el ejercicio, por lo tanto lo dejo como está, y lo que sí dice que su longitud no es de 100. Fíjense que estoy parado, ¿sí? Estoy creando el campo nombre del producto y abajo aparecen cuáles son las propiedades del campo. Si me cambio al campo código, fíjense que sus propiedades cambian. ¿Por qué? Porque uno es entero y el otro es texto. Las propiedades de cada uno de esos tipos de campos van cambiando. Entonces, para el nombre del producto, la longitud no es 100, 100 es el valor por defecto cuando crean un campo y no cambian nada, sino que es 10 según el ejercicio. Fíjense que acá les da una pequeña ayuda, donde les dice a la derecha, les da una pequeña ayuda donde dice escribe la longitud máxima del texto permitido. Es decir que en vez de 100, voy a colocar 10. El nombre del producto no puede ser más de 10 caracteres. Y tiene otra propiedad que dice que su entrada es obligatoria o que es requerido. Entonces, en vez de no, le cambia a que sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la entrada obligatoria sea igual a sí? Que no puedo dejar vacío ese campo. Es decir, no puede haber productos cuyo nombre, ¿sí?, esté en blanco. Eso no está bueno. Entonces, hay cuestiones que la base de datos en sí la puede ir controlando. No me va a permitir cargar en esta tabla productos cuyo nombre esté vacío. Entonces le obligo a que esa entrada sea obligatoria. Por supuesto que puedo entrar, si quiero hilar más finito, puedo entrar a controlar que no me escriban cualquier cosa, porque que entrada obligatoria está bien, es una llamada de atención, pero si yo escribo XXXX o ZZZ, tampoco es muy representativo. Eso sí, no lo puedo controlar, ¿sí? Lo único que le estoy diciendo es que tengo que escribir algo. No lo puedo dejar vacío. Y el último campo es precio. Precio del producto, que dice que es de tipo decimal. Fíjense que en la parte inferior, ¿sí?, también se explican otro tipo de propiedades. Les voy a decir que también que su entrada es obligatoria y tiene 10 enteros con 2 decimales. ¿Bien? Acá en la parte derecha siempre les va tirando una pequeña ayuda de qué es cada una de estas propiedades, ¿sí? Y por último voy a usar una propiedad que hasta ahora no usamos, que es su formato.
Fíjense que está en 0, les va mostrando, no puedo acceder, ¿sí?, a esta cuadrícula, a esta línea de entrada, mejor dicho, donde les dice que le va mostrando cómo va quedando el formato de lo que ustedes carguen en el precio, pero sí puedo acceder a este botón, ¿sí?, con 3 puntitos, donde al hacer clic, se despliegan todos los tipos de formatos posibles para ese campo. En el ejercicio les dice que utilicen un tipo de formato moneda y que sea con el símbolo pesos, ¿sí? Acá como en mi máquina está seteado por defecto el español Argentina, me trae directamente el símbolo pesos. Y esto ya es a criterio de cada uno, si quiere que aparezcan en rojo los que son negativos o con el símbolo menos, ¿sí? Hay diferentes tipos de formato. Esto es muy similar a hoja de cálculo. ¿Sí? Acepto, implementé moneda y que me aparezca pesos, estoy cumpliendo los requisitos que me pide el ejercicio, acepto, y fíjense que en el ejemplo de formato ya les va a aparecer algo más elegible, ¿sí? El símbolo pesos y con 2 ceros a la derecha, ¿sí?, con 2 decimales. Y en formato moneda, por eso tiene el símbolo pesos. Bien, acá, ¿qué me faltaría definir para completar esta tabla? Me falta definir algo muy importante y que toda tabla debe tener, que es cuál es la llave principal de esta tabla. De vuelta, todos estos elementos se los damos descritos en el ejercicio. La mayoría de las veces también les damos cuál es su llave principal. O a veces les damos para que ustedes establezcan de esta tabla cuál sería su llave. No son casos difíciles, así que no hay ambigüedad entre, ¿sí?, los diferentes campos para poder establecer cuál es la llave principal, teniendo en cuenta que la llave principal es un campo que me permite acceder a un producto, en este caso, en forma unívoca. En este caso sería, por ejemplo, el nombre del producto no lo puedo utilizar, ¿sí? Es de tipo carácter. Está bien que no debería haber 2 productos con el mismo nombre, pero puede ocurrir. El precio menos, porque hay 2 productos que pueden tener el mismo precio. Pero el campo que no se va a repetir es el campo código, ¿sí? Entonces, ¿cómo le digo acá en el entorno que el campo código va a ser base de datos? Hacer botón derecho. Fíjense que hay una opción que dice clave principal. Perdón, repito, botón derecho sobre en la parte izquierda del nombre del campo que quiero establecer como llave. Clic con el botón derecho, opción clave principal. Y ahí establecí que ese campo es llave. No sé si se llega a apreciar que les dibujo una llavecita, ¿sí?, a la izquierda del campo que está definido como llave. Bien, ahora sí terminé de definir esta tabla. Lo que me faltaría es darle un nombre y guardarla. Fíjense que aparece, esto varía según las versiones, según los entornos en los que estén trabajando, pero siempre les va a aparecer algún elemento que les diga que todavía no han guardado ese objeto. En este caso les aparece, si se llega a apreciar, un punto rojo que me está indicando que ese objeto todavía no se guardó. Entonces, hago clic en el botón guardar. Como todavía no le di nombre a esta tabla, le voy a dar nombre. En este caso, esta tabla se llama lista-precios y acepto. ¿Sí? Desapareció el botón rojo. Cualquier modificación que haga, nuevamente tengo que guardarla.
Ahora sí puedo, una vez que está guardada, que tiene un nombre, fíjense en la parte superior, en la barra de títulos, nos indica cuál es el nombre del objeto, en este caso lista de precios. Puedo cerrar la ventana y fíjense que ahora, en esta área que estaba vacía, apareció la tabla que acabamos de crear, que es lista de precios. ¿Sí? Al hacer clic, como estaba ya posicionado en el objeto tabla, me aparece lista de precios, que es la única tabla que tengo hasta el momento. Algo muy, muy importante, sobre todo para el desarrollo en el examen, ¿no? Cuando por ahí se quedan con el tiempo medio justo o los nervios por ahí nos juegan una mala pasada, es lo siguiente. Ustedes me dirán, profesor, ¿usted terminó de guardar la tabla y está todo guardado? No, no es así. Porque lo que guardé es la tabla, su definición, pero fíjense que al cerrar esa ventana, el botón de guardado de la base de datos sigue estando con un botón rojo. Si ustedes no guardan en este momento y se corta la luz, van a perder toda la definición de tabla que hicieron, por más que la tabla esté guardada. Entonces, cada vez que crean un objeto y vuelvan al entorno de la base de datos donde están, ¿sí?, todos los objetos, y este botón les aparezca con un botón rojo que significa no guardaron, hagan clic en guardar, y ahora sí estamos seguros. Se me puede cortar la luz, puedo tener un inconveniente con mi máquina, pero la base de datos la puedo retomar desde este punto. Bien. Sigo con otra tabla, que es el mismo mecanismo, ¿sí? Estando posicionados en el objeto tablas, voy a crear la tabla en nuevo diseño. Nuevamente. Y voy a crear ahora la tabla de las ventas, que también tiene 3 campos, que son, se denomina ID-venta, es de tipo entero, y esta tiene una propiedad que es que sea de valor automático. ¿Qué significa que sea valor automático? Voy a cambiar valor automático sí. Significa que yo no voy a ingresar datos en ese campo. El operador no va a ingresar datos. El que esté cargando esta tabla no va a ingresar datos en ese campo, sino que la misma base de datos se va a encargar de generarlo. Como es un tipo de campo entero, va a comenzar posiblemente con 0, y cada vez que ingrese un registro va a ir incrementando, ¿sí? El primer registro será 0, el segundo registro será 1, y yo me olvido de tener que cargar un identificador de ventas. Voy a crear el siguiente campo. ¿Qué pasó? Si observan, solito la base la colocó como llave principal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumple, si es numérico, entero en este caso, y se lo va a generar automáticamente la base de datos, no va a haber 2 registros que tengan un mismo identificador. Por lo tanto, es una buena propuesta para que sea la llave. ¿Sí? Si no es ese el caso y yo quiero crear otra llave, otro campo para que sea llave, simplemente botón derecho y saco la marca de clave principal que colocó el asistente o el administrador de la base de datos. Pero como me sirve en este caso, porque así está determinado en el ejercicio, que ese identificador de ventas sea la llave principal, lo dejo. ¿Sí? Ya me ahorré un paso. Segundo campo va a ser el producto, ¿sí?, que va a ser de tipo entero. Porque en realidad no es que va a ir el nombre del producto acá, sino lo que voy a almacenar en la tabla de las ventas va a ser
el código del producto, ¿sí? No voy a almacenar su nombre u otros atributos, simplemente el código. A través de ese código, vamos a ver cómo establezco las relaciones, puedo acceder a todos los detalles del producto en sí. No tengo otra propiedad. Y por último, la cantidad, ¿sí?, que estoy vendiendo de ese producto en particular, y también está determinado como entero. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, son dos tablas muy sencillas, pero que nos sirven para ejemplificar. Voy a, si no le doy guardar y le doy cerrar directamente la ventana, me advierte que no he guardado los cambios. Le digo que sí. Si quiero guardar los cambios, me va a pedir el nombre. Y en este caso la tabla se llama detalle ventas. Y acepto. Bien. Como le había pedido cerrar directamente, cerró la ventana del diseñador de tablas. Y ahora sí tengo, en el área de tablas, tengo las dos tablas que acabo de crear. Detalle de ventas y lista de precios. ¿Qué me faltó? Muy importante este paso, ¿sí? Apenas cerré la ventana, vuelvo a guardar la base de datos. No les va a dar ningún error, ni nada por el estilo, pero es simplemente una buena costumbre que tienen que tener para estar seguro que su trabajo está guardado con los últimos cambios. Entonces, terminé de extraer la tabla. En el área del gestor de base de datos, guardo. Y ahora sí, continúo. Sobre cualquiera de las tablas, ¿qué pasa si llegado un momento se dieron cuenta que se olvidaron de un campo? ¿Sí? Es decir, cualquier modificación que quieran hacer sobre una de esas tablas, el mecanismo es el siguiente. Botón derecho sobre el nombre de la tabla y opción editar. ¿Sí? Voy a editar, se me abre nuevamente el diseñador de tablas y puedo cambiar los elementos que quiero. ¿Qué otras opciones tengo? Puedo eliminar, cambiar de nombre o abrir la tabla. Ahora vamos a ver cada una de las opciones, o por lo menos la mayoría de ellas. Una recomendación también con respecto a base de datos. Yo puedo tener, a ver si me deja, puedo tener editando esta tabla y vuelvo al gestor, ¿sí? Voy a repetir porque por ahí estoy medio rápido. Dije, botón derecho, editar. Pero hago clic, después guardé, cambié, guardé, pero no cierro esta ventana y voy al gestor de la base de datos. De vuelta. Fíjense que me permite hacerlo. Pero ¿qué pasa? En base de datos, la verdad que no es recomendable hacer esto. Cuando termine de trabajar con la tabla, cierro el diseñador y continúo con los otros objetos. Porque es como que es mejor si libero el uso de esa tabla, de ese diseñador, para continuar con los otros objetos. ¿Sí? Es, de vuelta, recomendaciones que les vamos dando para que no tengan inconvenientes en el trabajo. No les va a dar ningún error, fíjense que me permite hacerlo, pero yo no les recomiendo que tengan varias ventanas abiertas, por ahí como estamos acostumbrados con otros programas, porque el resultado puede ser erróneo. Como cualquiera de las tablas, puedo entonces volver a editar. Y otra recomendación también que les damos es, tómense el tiempo, cuando están en el diseñador, ¿sí? Repasen, fíjense que estén todo bien, que la llave sea la correcta, que el tipo de campo sea el correcto, antes de avanzar con los otros objetos y sobre todo con las relaciones. ¿Por qué?
Porque no es tan fácil a veces. Llego al momento de las relaciones y me di cuenta que me falta un campo, me falta definir una llave y demás. O peor aún, establecí todo y cuando estoy haciendo el formulario me doy cuenta de que hice algo mal. Porque no es tan fácil ir y venir las correcciones en la base de datos, sino que a veces es mejor eliminar directamente un objeto y volver a construirlo, ¿sí? Por eso es importante que cuando estén creando la tabla, tengan cuidado de crear todos los elementos y de la forma correcta. Bueno, tengo las tablas, tengo las llaves en cada tabla, me está faltando un elemento más antes de empezar a cargar los datos, porque hasta ahora tengo, a ver, el contenedor no está vacío, porque yo tengo dos tablas, pero el otro elemento importante que da nombre a este tipo de base de datos son las relaciones entre tablas. Entonces, hasta ahora es como que están las dos tablas sueltas sin relaciones, y tengo que establecerlas. Para ello voy al menú herramienta, opción, relaciones. Donde me aparecen, ¿sí?, una ventanita con todas las tablas que pudiera tener en mi base de datos. Acá solamente hay dos y necesito añadir las dos para poder trabajar. Es decir, detalle de ventas está marcado, añado a mi entorno de relaciones, marco la segunda tabla, también le digo añadir y cierro. En este diseñador de relaciones, que es un diseñador gráfico para hacer relaciones, ¿sí?, pueden cambiar los tamaños de las ventanas, pueden cambiarlos de lugar, ¿sí?, arrastrarlos, soltarlos para que sea de fácil lectura. Bien. Les decía entonces que cuando vimos hoy las relaciones, que no hay como un mecanismo único para hacerlos. Sí hay algunas reglas que conviene seguir, más que convenir seguir, que me van a decir si estoy yendo por buen camino al establecer las relaciones. Pero mucho depende de la lógica, ¿sí?, de cada base. En este caso, tengo la tabla de lista de precios y la tabla detalle de ventas. ¿Cómo? A ver, ¿qué campos es necesario relacionar entre las dos para que tenga coherencia? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Si se acuerdan recién, estos tres campos eran de tipo entero, ¿sí? Es decir, acá donde dice producto, ¿qué va a ir en realidad? Va a ir un número, que es el nombre del producto, el código del producto. Está puesto así a propósito con nombres diferentes para que no crean que la forma de unirlos es a través del nombre del campo. Los nombres de los campos pueden ser diferentes, pero eso no impide que la relación sea correcta. Entonces, como yo necesito, si quiero hacer, por ejemplo, un informe o una consulta basado en este detalle de ventas, como acá tengo el código nada más y quiero imprimir o quiero visualizar el nombre del producto y su precio, necesito acceder a la tabla lista de precios. Entonces, este campo producto lo voy a relacionar con este código de la lista de precios. En realidad el contenido es el mismo, ¿sí? Me vuelvo a repetir, el nombre está puesto diferente a propósito para que vean que el nombre no me indicaría cuál es la relación correcta. Y en forma gráfica, para establecer la relación, hago clic sobre cualquiera de los dos campos que quiero relacionar, mantengo apretado y arrastro y suelto sobre el otro campo de la otra tabla. ¿Sí? Voy a eliminar, de paso les muestro cómo eliminar una relación y lo hago de vuelta. Para eliminar una relación, si me equivoqué,
clic sobre la línea que representa la relación, botón derecho, eliminar. Así de sencillo. De vuelta. Hoy hice detalle de ventas hacia lista de precios. Es indistinto hacerlo de cualquier lado. Digo que el código, hago clic sobre el código, arrastro y suelto sobre el campo producto de detalle de ventas. Bien, repasando las dos pequeñas reglas que habíamos descrito al comienzo, ¿qué decían? Que para saber si voy por el buen camino, los dos campos relacionados tienen que ser del mismo tipo. A ver, producto es de tipo entero, código también es de tipo entero, entonces estoy cumpliendo esa regla. La segunda regla decía que uno de los campos tiene que ser llave principal. Acá veo el dibujo, que código para lista de precios es su llave. Y del otro lado tiene que ser no llave. ¿Sí? Bien, quiere decir que cumplí las dos reglas, pero aparte, la relación que acabo de establecer tiene lógica. Y si logran ver que en un lado de la relación dice 1 y en el otro lado de la línea que representa la relación dice n. ¿Recuerdan que hablábamos de los tipos de relaciones que podrían ser de 1 a 1, de 1 a muchos o de muchos a muchos? En este caso, esta es una relación de 1 a n, es decir, de 1 a muchos. ¿Y qué nos estaría intentando describir? Que el campo código es único para la lista de precios, pero ese campo producto, ¿sí?, se repite muchas veces. Dicho de otra manera, puedo vender el mismo producto muchas veces. Puedo vender el mismo producto n veces. Pero para la tabla de lista de precios, ¿sí?, ese código es único, por eso la relación es de 1 a muchos. Voy a eliminar nuevamente la relación y yo digo, a ver, si yo digo, quiero relacionar cantidad con código y repaso las reglas. Los dos son de tipo numérico, los dos son tipo entero, este es no llave, este es llave, me dice que es una relación de 1 a n, o sea, de 1 a muchos, pero acá no tengo lógica, ¿sí? ¿Tiene lógica relacionar el código del producto con la cantidad vendida? La verdad que no, ¿sí? No tiene nada que ver el código 10 con que vendí 10 unidades del producto 500. No sé si se alcanza a entender lo que les quiero expresar. Por eso, esto para ratificarle que las reglas que les mencionamos se tienen que cumplir, pero no significa que si se cumplen esas reglas va a estar bien la relación. Aparte, tiene que tener una lógica. Es decir, esta relación cumple con las dos reglas que nombramos, pero está mal. ¿Sí? Entonces, botón derecho, elimino nuevamente y establezco la relación correcta, que es el código de producto hacia código. Está bien la relación, guardo el entorno de relaciones, cierro el entorno de relaciones y vuelvo a guardar mi base de datos. Las relaciones están dentro de herramientas, opción, relaciones. ¿Sí? Si le doy botón derecho, editar, lo que me muestra es, ya no en forma gráfica, sino en forma descriptiva, cómo está compuesta esa relación. Me dice que la relación es entre el campo producto de detalle de ventas y el campo código
de la tabla lista de precios. Estas opciones no les voy a entrar a complicar con esas opciones, pero para que tengan idea nada más, yo puedo decir que ¿qué pasa si yo borro un producto de la lista de precios y ya tengo vendido ese producto? Tengo productos vendidos de un producto que estoy por eliminar de mi tabla. Una de las cosas que tienen que mantener, o que la base de datos se tiene que asegurar de mantener, es su coherencia en cuanto a los datos. Es decir, si yo borro un producto acá, no puede haber detalle de ventas. Entonces, de ese producto. Puedo tomar diferentes caminos. ¿Sí? Eso ya lo decide el administrador de la base de datos, el administrador persona, digamos, no el administrador programa. Puedo hacer que no deje eliminar un producto si ya vendí esos productos, ¿sí? Que normalmente es el camino por el cual vamos. O también puede ser que si yo borro un producto, borre todas las ventas de ese producto. Me dirán, ¿pierde información? Sí, pierde información, pero es una decisión que a veces se toma y que sobre todo me mantiene la base de datos coherente, es decir, no hay datos incoherentes, como sería tener una venta de un producto que ya no lo tengo. Pero eso es a manera informativa nada más, ¿sí? No les pedimos, por ahora, ¿sí? Se hace a través de las reglas que se establecen en la adición de la relación. Bien. Cierro. Como estuve moviendo, fíjense, yo no cambié, pero estuve moviendo el lugar, igual me pregunta si quiero cambiar, porque el mover de un lugar, una tabla, ya es un cambio en el entorno de las relaciones. Mover en la pantalla nada más. Cierro y vuelvo a guardar. Hasta ahí estamos, entonces. ¿Qué tenemos? ¿Qué hicimos? Creamos la base, creamos dos tablas con el diseñador de las tablas, establecimos las llaves principales, la llave principal, mejor dicho, para cada tabla, y por último establecimos las relaciones. Por un segundito el área de relaciones. Si ustedes ya establecieron una relación y creen que es la correcta, no busquen, ¿sí?, más de una. ¿Sí? Si creen que es la correcta, ya déjenla. No le vamos a dar bases de datos complicadas donde haya más de una relación entre tablas. O si son 3 tablas, hay veces que lo que buscan es que todas estén relacionadas con todas, y no necesariamente es así, ¿sí? No puede haber tablas sueltas, eso es cierto, pero no significa que todas estén relacionadas con todas. Entonces, hicimos las tablas y las relacionamos. ¿Qué nos queda por hacer? Lo que armé ahora es una estructura de datos, hasta ahora está vacía. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar a cargar datos en esas tablas. ¿Cómo cargo datos en las tablas? Y tengo dos maneras. O en forma directa, abriendo la tabla, o a través de un formulario, ¿sí?, que es el elemento que me permite cargar datos. Vamos a la manera más sencilla, ¿sí? Vamos a ver las dos maneras, mejor dicho. Entonces, para la lista de precios, voy a hacerlo en forma directa. Y para el detalle de las ventas, voy a cargar la tabla por medio de un formulario. Entonces, para hacer directamente, en forma directa, la carga de los datos, puedo hacer doble clic sobre el nombre de la tabla con la cual quiero trabajar. En este caso, lista de precios. Entonces, doble clic sobre lista de precios. Se me abre una cuadrícula muy parecida a una hoja de cálculo en la que puedo ir directamente cargando datos.
¿Qué tengo? El código de producto, el nombre del producto y su precio. El código es de tipo entero, o sea que sí o sí tienen que ser números, ¿sí? Puedo cargar cualquiera, puedo cargar 100, en la diapositiva, el nombre del producto, y que sea, ¿sí? Y su precio. Me dio un error. Lamentablemente los errores por ahí no son muy legibles o están en inglés, pero lo que está tratando de advertirme es que hay un campo que sobrepasa la capacidad del campo. Si mal no recuerdo, no sé si es en precio, en el nombre del producto eran 10 caracteres. Si me pasé de los 10, 11. ¿Sí? Pareciera eso, era eso. ¿Sí? Todas esas pequeñas reglas que establecimos cuando diseñamos la base de datos nos van, el administrador, el gestor de base de datos, mejor dicho, en este caso base, va a ir controlándolas y nos va a permitir que rompamos esas reglas. Entonces, si le dijimos que el nombre del producto era de 10 caracteres nada más, entonces no me va a permitir ingresar nombres más largos que 10 caracteres. De vuelta, está hecho así a propósito para que vean cuál es el impacto que tiene establecer esas reglas. Si yo le coloco 100 o 200, nunca se van a dar cuenta de lo importante que es establecer bien esas reglas. Por supuesto que 10 caracteres para el nombre del producto es una longitud muy pequeña. En cuanto al precio, fíjense cómo se visualiza, ¿sí? ¿Se acuerdan del formato que le dimos? Era de tipo moneda, con el símbolo peso, con 2 decimales. El símbolo pesos no lo cargué, simplemente cargué el separador decimal. Y el resto, pero es una cuestión simplemente de formato, ¿sí? No es lo que se almacena. Se almacena el número con las posiciones decimales, y el formato es una forma de verla nada más, una forma fácil de leer ese campo. Bien. Quiero cargar otro producto y también le coloco 100. Fíjense que yo me voy moviendo de celda en celda con la tecla tabuladora o haciendo clic, ¿sí? Simplemente haciendo clic en cada una de las celdas. Voy a crear el código 200, no coloco nada acá y digo que vale 38 pesos. Para ir a cargar un registro nuevo, me muevo al registro de abajo, a la fila de abajo, hago clic, de vuelta, me va a saltar un error. ¿Cuál fue el error? Que dejé el nombre del producto vacío. Y si recuerdan o tienen a la vista el ejercicio, como lo van a tener en el examen, hay una regla que decía una propiedad, si quieren llamarla también, que el nombre del producto era una entrada requerida, es decir, no lo puedo dejar vacío. Por lo tanto, no me va a dejar avanzar, ¿sí?, hasta que cargue una descripción como nombre del producto. Bien. Ahora sí, voy a avanzar. Voy a crear. ¿Qué pasa si trato de crear de vuelta el 100? Mientras me mueva dentro de la misma fila no hay problema, porque todavía no lo aceptó, no lo grabó. Pero, voy a cargar todos. Y me muevo a la fila siguiente. De vuelta, es un error. Y acá lo que me dice es que tengo un valor duplicado en el campo código. Y eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque el código es la llave principal. No puede haber dos productos que tengan el mismo código. ¿Sí?
Por lo tanto, me equivoqué, no era 100, era 300. El sí, coloco el correcto y avanzo. Vamos a cargar algunos más para tenerlos para más adelante. ¿Sí? Con 5 estaríamos bien, y aparte es lo que pide el ejercicio. El ejemplo está bien. Yo uso como separador decimal la coma porque mi computadora está, como habían visto hoy, en España y la Argentina, y en Argentina usamos la coma como separador decimal, así que es directamente la coma del teclado. ¿Y qué pasa si cierro sin guardar? Vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Me dice que se modificó el registro actual. Si quiero guardarlo, digo que sí y salgo. Pero observen que el contenedor de la base de datos no me aparece como que tengo que volver a guardar. ¿Por qué? Porque lo que guardo como contenedor es todo lo que tenga que ver con la estructura de la base de datos y no con su contenido en particular. El contenido de la tabla lo va guardando sí a medida que voy cargando. Si quiero ver de vuelta el contenido, doble clic sobre lista de precios, puedo modificar cualquiera o puedo seguir agregando o puedo eliminar alguno. Si quiero eliminar, elijo la fila, botón derecho, eliminar filas. ¿Sí? Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Siempre les doy una manera nada más, que es la que por ahí estamos más habituados a hacerlo. Voy a cerrar, como no hice ningún cambio, no me dio ninguna advertencia, y salgo. Bien. Entonces era doble clic, o también puedo hacer botón derecho, abrir. ¿Sí? Y es el mismo efecto que hacer doble clic. Esto por ahí es lo que no conviene hacer, es establecer relaciones, cargué datos y vengo y quiero editar. Salvo que sea algo muy específico, les puede acarrear problemas o directamente ahí sí les va a dar un error si ustedes quieren cambiar la estructura de la tabla en este punto. Depende de la modificación que sea, les va a tomar o les va a dar error o les va a dejar avanzar, pero más adelante también les puede dar un error. Así que no es muy recomendable hacerlo. Sí, si me olvidé algún campo que no intervenga hasta ahora, sí, pueden hacerlo. Pero si no, directamente no les recomiendo. Les recomiendo que lean bien el ejercicio y lo vayan haciendo, releyendo, sobre todo en la etapa de definición y construcción de las tablas. Bien, ahora, para detalle de ventas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya no vamos a cargar de manera directa, ¿sí? Que es haciendo doble clic. Podría hacerlo, ¿cómo no? Doble clic y empiezo a cargar la venta. Fíjense que el identificador de venta lo habíamos definido como que sea de valor automático. Por lo tanto, no me deja acceder a esa celda. ¿Por qué? Porque lo va a establecer directamente la base de datos. Y no se preocupen si acá empieza en 0, en 1 o en 10. Eso lo administra la base de datos y ustedes justamente por eso lo ponemos así, para no tener el problema de acordarme cuál es el identificador de venta y tener que estar cargándolo. ¿Sí? ¿Qué pasa si vengo a cargar acá? No hay nada que me lo impida, pero si recuerdan, el producto era numérico y lo que tiene en realidad que es el código del producto que acabo de vender y su cantidad. Es decir, me tengo que acordar de memoria, ¿sí? Todos los códigos del producto, o al menos tenerlos anotados en algún lado, lo cual no es práctico, no es seguro. ¿Qué pasa si quiero cargar, por ejemplo, el código 800? Error.
Recién yo cargué 100, del 100 al 500. Y este control, lo hace a través de ¿qué? A través de las relaciones. ¿Está bien? Como hay una relación entre las dos tablas, y la relación justamente se da a través del código del producto, no puedo cargar productos que no existan en mi tabla de lista de precios. Ese es uno de los controles y uno de los beneficios de tener esas relaciones. De vuelta, no lo voy a hacer de esta manera porque es engorroso hacerlo. Y cierro y le digo que no quiero guardar ningún campo. Y para ello voy a usar un formulario. Bien. Para hacer las tablas habíamos usado el modo diseño. Para hacer los formularios que necesite, voy a usar el asistente. Entonces, hago clic en el objeto formulario y le digo que iba a crear un formulario mediante el asistente de formulario. Un clic y me abre ese asistente. Bien, vamos a ir leyendo paso a paso qué nos pide. Fíjense que son 8 pasos. Algunos de ellos los voy a ir salteando, depende de lo que pidamos, y otros son obligatorios. Primer paso. Me pide que elija cuál es la tabla principal sobre la cual voy a trabajar en este formulario. Como tengo dos, si es el detalle de ventas o la lista de precios. Dijimos que queríamos hacer un formulario para el detalle de ventas. Entonces, elijo detalle de ventas y a continuación, fíjense que no me habilitan los botones de avanzar hasta que elija al menos un campo. Como me interesan todos los campos, ¿sí? Que aparezcan todos los campos de la tabla de detalle de ventas en el formulario, puedo hacer clic en este botón que tiene una doble flecha y ahí sí, digo que los campos del formulario van a ser estos 3. Siguiente. Si quiero agregar un subformulario, normalmente en los ejercicios y en los exámenes no les damos subformularios. Pero ¿a qué hace referencia este paso? Todo depende de qué es lo que necesiten cargar. Por ejemplo, bueno, acá les da una pequeña ayuda que es un subformulario, pero como un ejemplo podría ser, a ver, una factura de venta, donde tienen por un lado el encabezado, que no se repite, por ejemplo, el nombre del cliente, la fecha, su posición ante el IVA, etc. Y como subformulario, toda la venta en sí. Como no lo vamos a hacer así, porque esta es una tabla que solamente contiene las ventas, pero no identifica, ¿sí? No es como una factura, no me hace falta agregar un subformulario. ¿Sí? Así que puedo obviar este paso y le digo siguiente. Fíjense que ahí me pasa al paso quinto directamente porque el 3 y el 4 solamente se activan si le piden subformularios. Entonces, en el paso quinto, lo que puedo establecer es cómo quiero visualizar el formulario. Es una cuestión de diseño, es una cuestión estética. Pero, ¿qué es importante? Porque, de vuelta, es una recomendación y no es obligatorio. Justamente la opción que les establece por defecto, que es una cuadrícula, ¿sí? Como si fuera una hoja de cálculo, yo les digo por ahí que no es tan fácil trabajarla y no es tan fácil cargar o visualizar los datos. Entonces, yo elegiría cualquiera de las otras menos la que parece una hoja de cálculo, ¿sí? Voy a elegir esta. Fíjense que acá en la pantalla de atrás me va dando una previsualización de cómo va a ir quedando según los distintos formatos que elijo.
¿sí? Así que voy a elegir esta y avanzo. Paso 6. Hay dos opciones. Dejen la que está marcada, que es el formulario mostrará todos los datos, porque la otra opción es el formulario se va a utilizar solamente para datos nuevos. Es decir, no pueden ver lo que ya cargaron, sino solamente es un formulario para hacer cargas nuevas, registros nuevos, ¿sí? Puede ser útil para cuando, no sé, en una empresa haya un operador donde su única opción sea esa, es decir, que no esté revisando lo que se cargó, sino que viene una carga nueva y la haga. Entonces me va a permitir, si elige esta opción, solamente nuevos registros y no puedo revisar, como vamos a ver ahora, en todo el historial, digamos, es decir, todos los registros que cargué. Y entonces dejan la opción que está, que el formulario mostrará todos los datos y tampoco marcan ninguna de las opciones que les está mostrando. ¿Por qué? Porque yo quiero modificar los datos existentes, como yo estoy probando, quiero modificar, quiero poder eliminar y quiero poder agregar datos nuevos. Si ustedes marcan alguna de estas opciones, fíjense que si marcan esta opción dice no permitir la modificación de datos existentes. Es decir, que si se equivocan un dato, no lo pueden corregir. No permitir la eliminación no le permite eliminar un registro entero y tampoco, al contrario de este, no le permite agregar datos. Es decir, pueden ver lo que hay, pero no le permite agregar. Por ahí, las tres opciones marcadas es interesante para alguien que ustedes digan, no, a esta persona, a este operador, le doy solamente para que pueda revisar los datos, pero no puede modificar nada, ni eliminar, ni modificar, ni agregar registros nuevos. De vuelta, con el ejercicio necesitamos todo, dejamos la opción del formulario de mostrar todos los datos y vamos al botón siguiente. De vuelta, en este paso, el paso 7, es un paso donde establecemos la forma que queremos ver, ¿sí? Colores, ¿sabes? Esto sí, al gusto, al diseño de cada uno. Y combinado, cómo quiero el borde del campo. Si lo quiero sin borde, pero que estén apreciando cómo va cambiando, pero de vuelta, son todas opciones de diseño. Voy a elegir esto, que sea el estilo azul hielo y el borde del campo que sea plano. Bien. Siguiente. Establecer un nombre, ¿sí? Para el formulario. Voy a llamarle a este formulario ventas, simplemente, no detalle de ventas. Y cuando le doy finalizar, digo que quiero modificar el formulario. La diferencia entre trabajar con el formulario y modificar con el formulario es que si dejo la opción trabajar con el formulario, directamente entra el formulario para cargar los datos. Y a mí me falta hacer algo todavía para que este formulario funcione como yo quiero.